Buenos estimados, hoy vamos a ver el patrón de programación modelo vista controlador. Para eso vamos a apoyarnos del diagrama de clases de UML, pero para recordar algunos conceptos vamos a revisar las relaciones que podemos expresar en los diagramas de clases. Recordemos que un diagrama de clases podemos tener las clases y dentro de las clases atributos, métodos y también las relaciones de esas clases. Como hemos visto, por ejemplo, acá, ¿verdad? Diferentes clases, adentro tenemos los atributos, en esta parte los métodos y sus relaciones, ¿verdad? Habíamos visto, por ejemplo, esto es una relación de composición, una relación de agregación y la relación de herencia. Muy bien. Repasando entonces, habíamos visto este sitio y habíamos visto que las relaciones hay de diferentes tipos. Las relaciones de asociación, agregación y composición. Esas son las principales que habíamos visto. Entonces, lo que es la relación de agregación o composición, ¿cuál es la diferencia? Las relaciones de composición se utilizan cuando intentamos representar un todo o sus partes. Por ejemplo, el motor es una parte de un coche. O sea, recordemos que estamos bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, en esta forma de programar, ahora todo lo que estamos programando es un objeto. Entonces también podemos querer que un objeto sea parte de otro objeto. O por ejemplo, que un objeto herede las propiedades de otro objeto, que ese sería el tipo de relación de herencia. En el caso de la relación de composición, entonces eso quiere decir que hay un objeto que es parte o está dentro de otro objeto. Entonces, como por ejemplo, si vamos a programar un motor y un coche, bueno, entonces podemos crear un objeto que va a ser el motor y ese motor va a estar dentro del objeto coche, ¿verdad? Y así podríamos también programar una computadora y para eso podríamos programar, digamos, los componentes que tiene lo interno. La unidad de DVD o el teclado, ese sería otro objeto, el mouse sería otro objeto, en fin, podemos programar los diferentes objetos y luego construimos la computadora que sería otra clase que va a contener, o más bien propiamente se va a componer de otros objetos. Entonces vamos a modelar esas relaciones utilizando una relación de composición. Esto es muy importante. Cuando se elimina el contenedor, el contenido también es eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo instancio los objetos en la memoria y si yo instancio un coche, y si lo borro, si el usuario borra el coche, entonces todos los sub componentes o sus partes también son borradas de memoria, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza las relaciones de composición, a diferencia de las relaciones de agregación. ¿Por qué? Porque yo acá también podría tener un objeto que va a tener a lo interno otros objetos. Realmente serían referencias a otros objetos. Entonces podríamos decir que un objeto agrega otros objetos. Por decirlo así, un sistema de aerolínea que va a estar agregando clientes o va a estar agregando, em, qué sé yo, tiquetes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo borro el contenedor, entonces el contenido no es eliminado. No es eliminado. Como que si yo voy a borrar un coche y el motor va a seguir instanciado en memoria. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos una relación de agregación. Entonces, por ejemplo, cualquier sistema en el cual yo vaya a borrar, por ejemplo, hay un sistema que tiene cursos y cada curso entonces también agrega estudiantes. Pero si yo borro el curso, entonces los estudiantes no se van a borrar del sistema. Entonces, en ese sentido, vamos a modelar con una relación de agregación. Bueno, esa es la diferencia principal entre estas dos relaciones. Este,
Aquí habíamos visto, por ejemplo, el sistema aerolínea, que entonces se compone de diferentes destinos de viaje. Y un sistema aerolínea que agrega empleados, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que si el sistema aerolínea se llega a borrar de la memoria, entonces todos los destinos viajes de este sistema aerolínea se van a eliminar, pero los empleados no se van a eliminar de la base de datos o de la memoria, ¿verdad? Son objetos que podrían continuar ahí existiendo en la memoria. Ok, esto podría tener más sentido, por ejemplo, veamos a ver este otro ejemplo que tenía por acá, en este que habíamos visto. En este caso, tenemos unas relaciones entre digamos, un sistema que es un sistema que contiene diferentes empresas o lista, digamos, una serie de empresas y que dentro de cada empresa va a tener una administración de clientes y de empleados. Lo que está diciendo este diagrama es que también esta información de nombre y la edad lo va a contener también el empleado y el cliente. ¿Por qué? Porque son propiedades y este método que van a heredarse al empleado y al cliente. Esta es la relación de herencia. ¿Ok? Y también aquí tenemos otra relación de herencia donde entonces un directivo hereda todas las propiedades del empleado, ¿verdad? Entonces, este directivo, una persona directiva, también tiene un sueldo y también tiene el método de mostrar y calcular salario neto. Pero además tiene este otro atributo o esta otra propiedad y tiene este otro método. Pero bueno, entonces lo que quería destacar de esto es que entonces este sistema le permite gestionar o administrar diferentes empresas como decir SaaS, ¿verdad? Que es un software bastante avanzado y que hasta se podría tener dentro del sistema información de varias empresas, ¿ves? Entonces, digamos que es una cadena de suministros y entonces uno podría ingresar a consultar cualquier empresa. Entonces, en este sistema vamos a encontrar información de la empresa, como qué tipo de información, el nombre de la empresa, por ejemplo, y todos los clientes y los empleados que hay en esa empresa. Entonces, para cada empresa yo tengo la información. Entonces, observemos que para cada empresa yo tengo una relación de composición con los empleados y también una relación de agregación de clientes. Eso lo que quiere decir entonces es que si yo en el sistema elimino una empresa, se me van a borrar todos los empleados que se compone de esa empresa, pero no los clientes. Los clientes van a seguir existiendo en el sistema. ¿Por qué? Bueno, así es como se diseñó este sistema. Quizá los clientes son para tener, qué sé yo, una base de datos de clientes potenciales o que se podrían enlazar con otra empresa, en fin. Pero lo cierto es que si elimino una empresa, no se va a eliminar los clientes que están asociados a esa empresa. Ok. Bueno, entonces esa es la diferencia entre la relación de composición y la agregación. Lo siguiente es entonces el tema de el patrón de programación modelo vista controlador. Este es un patrón que lo que estamos buscando entonces es separar todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica o la interacción del usuario, que para eso vamos a crear una o varias interfaces de vista. Aquí yo le estoy poniendo el nombre de vista, pero realmente podría tener cualquier nombre. Lo importante es la semántica que va a tener entonces, o el propósito que va a tener esas clases, que van a ser con un propósito para interactuar con el usuario. Ese es el objetivo de esas clases. Mientras que también vamos a tener las clases que siempre, digamos, nos interesa, digamos, estamos desarrollando un sistema de aerolínea. Entonces, bueno, todas las clases de la aerolínea, ¿verdad? Los clientes, los tiquetes, los vuelos, etcétera. Entonces, esas van a ser las clases del modelo. Acá yo le pongo la clase modelo, pero entonces puede ser cualquier, varias clases que van a representar las clases del modelo. Aquí yo solamente pongo una y la llamo así porque no voy a
poner como otras, con una suficiente. Entonces, y le pongo este nombre. Y también vamos a tener una clase controladora. Normalmente solamente es una clase que es la que su propósito es controlar, por eso se llama así, ¿verdad? El flujo del programa, ¿verdad? Normalmente ahí está el menú del usuario y normalmente ahí es donde se está ligando entonces todo lo que tiene que ver la interacción con el usuario con las clases del modelo. Es el enlace, ¿verdad? Es el enlace. Él controla todo lo que está pasando en el sistema. Si el usuario le da un clic a la interfaz gráfica, entonces esa información, el controlador se la pasa, digamos, a las clases del modelo y él logra mantener esa interconexión. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que funciona este patrón de programación modelo vista controlador? Bueno, aquí podemos observar que el controlador se compone de dos clases, la clase vista y la clase modelo. Entonces, vean que acá yo pongo que tiene dos propiedades. Un objeto que va a ser modelo en la clase, realmente puede ser, ¿verdad? Por supuesto, una o varias clases del modelo, digamos, la clase de etiquete, la clase de clientes, la clase de empleados, en fin, todas las clases de modelo que nosotros queramos tener. Y por otro lado, también va a tener entonces un objeto de la clase vista, que podría también ser una o varias, pero bueno, normalmente podría ser, es suficiente con solo una. Dependiendo del número de pantallas que vayamos a tener, podría ser que para cada pantalla, dependiendo de su complejidad, sea conveniente crear una vista. Pero bueno, entonces observemos que acá es donde se van a instanciar los objetos en memoria. En el controlador es donde se instancian. Acá es donde vamos a hacer el operador new, ¿verdad? En la clase controladora. Luego, la clase vista, observemos que acá lo que tiene, también tiene una propiedad que es un modelo, ¿verdad? Pero aquí no se hace la instancia, aquí no se crea el objeto. Aquí solamente es una referencia. Ven que esta relación es un poco diferente, ¿verdad? Solo es como una flechita. Bueno, es como los enlaces cuando estamos navegando por internet. Cuando hacemos clic a un enlace, realmente lo que nos está haciendo es llevar a esa página web, ¿verdad? Bueno, entonces algo muy similar acá. Esta propiedad realmente no es que aquí se instanció otro modelo, ¿verdad? No fue que aquí se está instanciando y aquí también. Aquí es donde se instancian, pero acá es donde se tiene un enlace nada más hacia la clase que se instanció acá, ¿verdad? ¿Y cómo es que entonces el controlador levanta en memoria o instancia estas dos clases, ¿verdad? Y las de modelo y se las pasa a la vista, porque vea que la vista puede accesar a ellas y tiene todo un enlace para accesar a las clases del modelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizándolo con el método constructor. Vea que la clase vista tiene un constructor que va a recibir entonces las clases del modelo como parámetro. ¿Cómo vemos esto? Un ejemplo entonces ya de la vida real o un programa. Les comentaba sobre, por ejemplo, este programa de notas, que lo único que hace, vamos a correr acá un segundito, es permitir agregar una serie de notas. Por ejemplo, vamos a poner el menú, vamos a agregar una nota que va a ser ahí, qué sé yo, un 90, y puedo seguir agregando varias notas, y luego con la opción 2 pues muestro la nota, ¿verdad? Ok, muestro la nota. Entonces vean que se me despliega un text area con todas las notas que yo ya había agregado y bueno, finalmente puedo salir. Entonces eso es todo lo que hace este programa. Este programa entonces se compone de tres clases. La clase nota, que esa es la clase del modelo, la clase nota controlador, que es la clase del controlador, y la clase nota vista, que esa es la clase de la vista. Entonces vamos a ver el controlador. El controlador lo que hace es entonces
tener el flujo del programa. Básicamente, entonces, aquí lo que tenemos es el menú que, que se le está presentando al usuario. Pero aquí no tenemos scanners, ni tampoco system.out.prints, ni tampoco hacemos importación de librerías de clases de interfaz gráfica, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas de interacción con el usuario recaen para la clase de la vista. Entonces observen que aquí, sí, en la clase de la nota vista es donde está todo lo que es entonces la importación del escáner o todo lo que queramos tener de interfaces gráficas, ¿verdad? Pero bueno, entonces observemos en la clase del controlador. Habíamos dicho que la clase controlador entonces se compone de la clase vista y de la clase modelo. ¿Cómo se muestra aquí en programación? Bueno, por medio de estas dos líneas. Observemos que esto es una clase, aquí tenemos tres propiedades y aquí tenemos un método, ¿verdad? Ya diferenciamos bien. Entonces, estas son las propiedades y esto es el método. Entonces, lo importante, digamos, lo característico del patrón de programación modelo vista controlador es que en el controlador entonces vamos a tener las instancias de las clases del modelo y las clases de la vista. Entonces, en las clases del modelo, vean que aquí estamos haciendo la instancia. Con este operador new, estamos entonces levantando memoria un, una nota que está, bueno, es la clase que representa nuestro modelo. Y acá estamos haciendo instancia también de la clase de la interfaz gráfica. Bueno, la interfaz que sea, ¿verdad? Realmente esta interfaz trabaja tanto con modo gráfico como también con el escáner. Entonces es nada más de desactivarlo o activarlo acá, ¿verdad? Si no, esto no sería necesario. Esto se podría quitar. Más, ahorita lo quitamos. Entonces, ¿ves? Observemos que entonces aquí es donde se están instanciando. Y no solo eso, sino que observemos lo que está pasando a la hora de instanciar la clase de la vista. Que estamos pasando como parámetro dos referencias. La de estas dos variables. Aquí para no confundir voy a quitar esta. Bueno, esto es el constructor de la clase vista. Ya primero a ver primero antes de hacer cambios estas dos clases. Entonces, en la clase vista, lo que estamos observando es que esta es la clase que se encarga de interactuar con el usuario. Entonces, aquí tenemos el método constructor y aquí tenemos los métodos que ya interesan, digamos, lo que es el programa, que este es el método que se encarga de leer, de solicitarle al usuario una nota, ¿verdad? Que digite una nota. Entonces, ¿qué lo que hace es dependiendo si está en modo gráfico, entonces mediante esta instrucción de JOptionPaint show input dialog, entonces le muestra un mensaje. Entonces, el número o el dato que el usuario digita, entonces lo captura esta otra función que lo que hace es convertir eso que el usuario digitó a double y entonces luego, una vez que lo convirtió, lo asigna a esta variable que se llama nota digitada. Y bueno, nota digitada es una variable local, ¿verdad? Que está definida dentro de este método. Y si no, entonces mediante el escáner, entonces se le solicita al usuario un double y se guarda también igualmente en nota digitada. Entonces, vean que esto es todo lo que hace este método de leer una nota. Una vez que se digitó, se capturó y se guarda entonces en nota digitada, observamos que esa información que el usuario digitó se va a almacenar en un lugar. ¿En cuál lugar? Donde sea que este método la guarde. La nota digitada se le está pasando a este método. Este método se llama agregar una nota. Y este método es un método de la clase nota, de una de las clases del modelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona esa clase del modelo? ¿Qué es lo que hace? Si agrega esa nota y la escribe en un archivo, o la guarda en una base de datos, o simplemente se queda en memoria, en un arreglo. De momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que sirve para eso, para las clases del modelo son las que, digamos, tienen la programación de la lógica.
del sistema, ya sea de un sistema aerolíneo, el que sea. En este caso, simplemente para gestionar, digamos, unas notas de evaluaciones, ¿verdad? Quizzes, exámenes o lo que sea. Entonces acá, este método se encarga de eso. Y también acá tenemos otro método que se llama mostrar notas. Entonces, como esta es la clase, la interfaz gráfica o la interacción con el usuario, observemos que esto es lo que hace este método simplemente imprimir en un JText area todas las notas que están digamos, en el sistema. La clase del modelo tiene todas las notas que se han venido registrando y con este método se puede obtener cuál es la cantidad de notas que se ingresaron, ¿verdad? Si se ingresaron dos, entonces acá va a decir dos. Esto retorna dos, ¿verdad? Y entonces para cada una de esas notas registradas, o sea, vamos a crear un ciclo y vamos a irlo agregando al text area. Esta función de append es simplemente una función, un método que tiene el text area, ¿verdad? Ya esto es algo propio del text area que conforme se trabaje con interfaces gráficas, uno se puede ir familiarizando con estos métodos que tienen. Bueno, y hay que pasarle entonces lo que vamos a ir agregando a esa text area, ¿verdad? Que en este caso es nada más información de la nota. Bueno, como hay varias notas, entonces también la clase del modelo tiene un método que le retorna la nota y, digamos, ¿verdad? Si yo le digo al sistema, a la clase del modelo, por favor, retórname, me pueda dar la nota 0 o la nota 1, la nota que se registró como 2, la posición 2. Entonces, con el i, yo sé que esta clase me va a retornar con este método getNota, me va a retornar la nota que el usuario digitó. Entonces, así es como se hace un ciclo y se van agregando entonces todas las notas que se digitaron al text area y así es como luego entonces el text area se imprime, se muestra en pantalla, ¿verdad? Con un diálogo y así es como el usuario entonces visualiza esas notas. Entonces, este es el método que se encarga de mostrar al usuario la lista de las notas. Y este otro método que tenemos por acá es el que se encarga de solicitarle al usuario cuál es la opción del menú que desea seleccionar. Vean que acá también tenemos los mensajes de interacción con el usuario, ¿verdad? El menú dice, menú 1, agregar la nota, menú 2, mostrar las notas, menú 3, salir, ¿verdad? Entonces, le muestra al usuario las opciones y también es un método que se queda esperando a que el usuario digite una nota. Perdón, una opción. Entonces, observen que este método Show Input Dialog lo que hace es eso, es presentarle al usuario un mensaje, pero que también va a tener un espacio, un text area, perdón, un text field o un input para que el usuario digite entonces un dato y se queda ahí esperando hasta que el usuario digite un dato. Hasta cuando ya el usuario digitó un dato, digamos, 1, un 2, un 3, entonces se va a parsear o se va a transformar, entonces ese texto que el usuario digitó se va a transformar en un número entero de la clase integer. Este es el método que se suele utilizar, o el parser int o el value of, también es otro método que se utiliza. Pero bueno, aquí se está utilizando este y se va a almacenar en R, que bueno, ese R es una variable local. Y entonces, bueno, en caso que si fuera menor que 1 o mayor que 3, entonces va a generar que es una opción inválida, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Entonces, una vez que ya captura ese número digitado por el usuario, lo retorna. Vean que aquí al final lo único que hace es retornar ese número que el usuario seleccionó. Eso es todo lo que hace este método. Entonces, ahora, ¿cómo se une todo con el controlador? Bueno, entonces en el controlador, aquí tenemos el menú, ¿verdad? Dependiendo de la opción que el usuario digite, entonces, recuerden este método, getOption, ¿verdad? GetOption lo que hace entonces es retornar el número que el usuario digitó. Entonces, si el usuario digitó el 1, entonces se va a asignar, o este método retorna el 1, se almacena en esta variable local de este método, y entonces, si fue 1, entonces se va a ejecutar esto. ¿Y qué es lo que hace esto?
Esto es la clase de la interfaz. Vean que aquí dice nota vista NV es igual a tal cosa, ¿verdad? Aquí está la instancia. Entonces, lee la nota, ¿verdad? Y si es 2, entonces de la interfaz le va a decir muestre las notas. Muestre la nota. Entonces se va a utilizar básicamente los métodos de las clases de la interfaz, ¿verdad? Pero la otra parte de la parte de las clases del modelo que todavía no hemos visto. Entonces, observen que estas clases de la interfaz tiene entonces, está pasando una referencia de la clase del modelo que se llama nota, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver la nota, qué es lo que hace la nota. Entonces ya ahora sí podemos ver que la lógica funciona mediante un arreglo. Entonces que aquí es donde se está almacenando, ¿verdad? Todas las notas que se van digitando. Observen que no está inicializado, digamos, de momento. El arreglo se inicializa en este constructor. Va a ser de tipo double y entonces el arreglo se va a inicializar con un arreglo de 2, de tamaño 10, de tamaño 100, de tamaño 1000, dependiendo de lo que se inicialice a la hora de llamar a este método, que es un constructor. Entonces, acá se pasa, digamos, 1000, entonces acá va a tener esto 1000 y entonces este arreglo se va a inicializar con 1000 espacios en memoria para poder utilizarse. De tipo double, ¿verdad? Y el índice también se inicializa en 0. El índice es para guardar la posición de donde uno quiere, entonces, esa es la posición donde se está almacenando información en el arreglo. De momento, ¿cuál sería la siguiente posición válida para guardar en el arreglo? Si el sistema está iniciando nomás, entonces pues el primer espacio o posición donde vamos a guardar en ese arreglo va a ser en la posición inicial, que es la posición 0, ¿verdad? Y conforme se vayan agregando nuevas y nuevas notas, entonces, pues por supuesto que el índice se va a ir incrementando, ¿verdad? No se incrementa acá, porque esto simplemente, esta función, lo que hace nada más es establecer los valores predeterminados, porque esto es el método constructor. Luego tenemos un método que lo que hace es agregar notas. Entonces, en la lógica de este sistema, ven que entonces lo único que hace es ir agregando en este arreglo las notas. Entonces, hay que pasarle la nota y la va a guardar en la posición del arreglo donde el índice está asignado. Entonces, observemos que se va a guardar en la posición que el índice dice. Y una vez que ya se guardó, entonces se incrementa el índice. Entonces, primero se asigna en la posición digamos, estaba inicialmente en la posición 0. Entonces, en la posición 0 se va a guardar una nota y luego el índice se incrementa. Aquí hay dos instrucciones, aquí hay como decir dos instrucciones, como decir algo así, digamos, como que tengamos nada más índice, ¿verdad? Y luego hacemos el incrementar. Entonces, ¿verdad? Entonces, solamente que para hacerlo en una sola línea, pues se les ocurrió hacerlo así, que es válido también en el lenguaje Java. Entonces, ves, lo que hacemos es asignar en el arreglo de notas la nota en la posición que diga el índice, la nota que pasemos en el parámetro. Y una vez que ya se hizo la asignación, pues el índice se incrementa. Esta variable se incrementa. Y eso es todo lo que hace este método, ¿verdad? También tenemos otro método que es el que retorna el índice o el que retorna la nota en la posición dada, que lo que hace es pedirle entonces al arreglo el valor que contiene en la posición i, ¿verdad? Que es la que se está solicitando. Bueno, entonces observemos este constructor. Este constructor para entonces instanciar una nota hay que utilizar este constructor. Requiere pues, que se pase la cantidad de estudiantes que es la que para inicializar este arreglo.
Entonces, vámonos al controlador, que es donde se instancian, y observemos que aquí se está instanciando el controlador con 2. Entonces, eso quiere decir que yo a lo más en este ejemplo pude haber insertado 2 notas en el sistema. Si yo hubiera puesto 1000, entonces pude haber insertado hasta 1000. Bueno, entonces eso es todo lo que hace este programa, ¿verdad? Así es como funciona el esquema de modelo vista controlador. Con eso estamos logrando entonces que el día de mañana, si quisieran modificar la interfaz gráfica, sería solo cuestión de modificar esta clase. En realidad, esto en modo gráfico no es necesario. Entonces lo vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Vamos a dejarlo funcionando solamente con el interfaz gráfica. Entonces el escáner ya tampoco lo vamos a utilizar en este caso. Entonces, la vista quedaría así. Control, no, la vista hay que quitarle también el constructor. Esto que dice el booleano modo gráfico. Ok. Entonces, acá también esto ya lo quitamos de acá. Y eso sería todo. Entonces, eso nada más como para aclararles de que pues lo que tenemos es nada más en la vista un constructor que vamos a pasar como parámetro entonces las clases del modelo. Pero eso lo hacemos, lo implementamos acá. O sea, la vista tiene este constructor, como lo pueden ver, ¿verdad? Recibe entonces las clases del modelo. ¿Cuántas clases del modelo tenemos? Solo una. Entonces solamente tenemos un parámetro acá y este es nuestro constructor. Aquí observamos que tenemos entonces una referencia. Aquí no vamos a instanciar, no vamos a hacer el new, ¿verdad? New, nota, cosas por el estilo. Eso no lo vamos a hacer así. Acá simplemente vamos a tener, esto es una referencia, esto es simplemente una declaración de una variable, pero el objeto acá no se le ha asignado todavía. ¿Cuándo se le va a asignar? Se le va a asignar en esta instrucción. Entonces, a este objeto, a esta variable se le va a asignar el valor que nosotros le pasemos con este parámetro. Y este es entonces el constructor de la nota, de la clase de la interfaz, la vista, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a pasar, mediante este parámetro, una referencia de la nota que está instanciada en la memoria. Como decir, voy a pasar entonces la dirección de ese objeto que está instanciado en la memoria, que es de tipo nota, ¿verdad? De la clase del modelo. Y entonces, así es como la vista va a tener como ese acceso a la clase del modelo. Visto desde el modelo, desde UML, entonces tenemos que la vista sí tiene una referencia a la clase del modelo, pero vean que es una referencia, nada más, no es que se compone no es que vamos a hacer una instancia, un new, ¿verdad? Sino que tenemos una relación nada más de un link, es una referencia lo que tenemos acá a las clases del modelo. Pero realmente es en el controlador donde sí se van a instanciar la clase de la vista y la clase del modelo. Entonces, esas son como las dos características del patrón de programación modelo vista controlador. Que en el controlador es donde se instancian las vistas y las clases del modelo. Número 1. Y número 2, en la vista vamos a tener entonces un constructor que recibe o admite como parámetros las clases del modelo, ¿verdad? Y 3, que la clase de vista entonces lo que va a tener son referencias. Esto es nada más una referencia a las clases del modelo. No es que se van a instanciar acá las clases del modelo. Y eso es el patrón de programación modelo vista controlador. Espero que les parezca bien y cualquier consulta también lo podemos ver con gusto.